Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En esta ocasión vuelve a estar con nosotros Elisenda Villares, pero esta vez cambiamos un poco de tema y vamos a hablar sobre el contrato de suministro de combustibles a buques en puertos españoles. Elisenda es responsable de gestión y de asesoría técnica de operaciones marítimas en el puerto de Barcelona. Elisenda, buenos días y muchísimas gracias. Buenos días, gracias a ti, Juan Pablo. Quería hablar contigo sobre este tema, de la cual eres gran conocedora, y porque bueno, es un tema, el de suministro de combustible, que siempre está muy presente en el mundo portuario y en el mundo jurídico, ¿no? que lo rodea. Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿qué se entiende por avituallamiento de combustible a buques? Pues bien, en primer lugar, ¿no? Se considerarán operaciones de avituallamiento de buques las que se refieren tanto a agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico. Concretamente, y en lo que se refiere al avituallamiento de combustible a buques, también llamado en este caso bunkering, encontramos una definición en el reglamento de la Unión Europea, el reglamento 2017-352 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, al que nos referiremos más adelante, y que en su artículo 2 concretamente define el suministro de combustible como aquel por medio del cual se aprovisiona de combustible sólido o líquido los convencionales derivados del petróleo, biocombustibles o sintéticos, o gaseoso, o de cualquier otra fuente de energía utilizada para la propulsión del buque y para el abastecimiento general y específico de energía a bordo de dicho buque. Estas actividades de avituallamiento no deben confundirse, que es muy importante, con las actividades de aprovisionamiento de buques, que vienen referidas a los productos destinados exclusivamente al consumo de la tripulación y de los pasajeros, productos de consumo para uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales transportados y los combustibles utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas, así como las piezas y repuestos para la reparación del buque y la maquinaria y también herramientas precisas para dichos trabajos. Uh-huh. ¿Y cuál es en concreto de este avituallamiento, de estas actividades de avituallamiento que nos has diferenciado respecto de los aprovisionamientos? Y aquí es cierto que de vez en cuando tiende a haber cierta confusión y cierta quizás disputa en algunos casos en la cual como no nos vamos a meter. ¿Cuál es el régimen legal de las actividades de este tipo de avituallamiento de combustible? Bien, pues las actividades de prestación de avituallamiento sí que es cierto que no vienen reguladas en nuestra ley de navegación marítima, encontrando algunos aspectos regulatorios en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Resulta relevante, a los efectos de entendimiento preliminar, la clasificación que dicha norma efectúa para las actividades de prestación que se llevan a cabo en los puertos. A saber, los servicios, en este caso prestados en los puertos, se clasifican en primer lugar, servicios generales, servicios portuarios y servicios comerciales, ¿de acuerdo? Si hablamos de servicios generales, que sería el primero que he mencionado, son aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias y de los cuales se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de una solicitud. En segundo lugar, son servicios portuarios las actividades de prestación que son necesarias para la explotación de los puertos y que se encuentran dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, siempre en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. Esta categoría embebió los servicios antes titularidad de las autoridades portuarias, en este caso, que se venían prestando por empresas privadas por esa gestión indirecta por medio de contratos de concesión de servicios, por razón de la despublicatio, operada por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Desde ese momento, los servicios portuarios como el practicaje, el remolque, el amarre, la manipulación de mercancías o los servicios al pasaje pasaron a prestarse por la iniciativa privada y en libre concurrencia.
Como contrapartida a la Despublicatio, las citadas actividades, por su interés económico estratégico, pasaron a ser objeto de la técnica de la ordenatio, que le llamamos, lo que se ha traducido en la necesaria obtención de la correspondiente licencia de prestación otorgada de forma reglada por la autoridad portuaria, la cual solo podrá otorgarse previa aprobación del correspondiente pliego de prescripciones particulares del servicio correspondiente y siempre con acreditación previa del cumplimiento por el solicitante de esas condiciones y requisitos previstos en la legislación marítimo-portuaria y en las prescripciones particulares del servicio. Asimismo, resulta característico de los servicios portuarios la inclusión en la licencia de las obligaciones de servicio público para el prestador del servicio, tales como, por ejemplo, la necesaria cobertura universal del servicio que se concreta en las obligaciones de atender a toda demanda razonable, por otra parte, en condiciones no discriminatorias, a la continuidad y regularidad de los servicios en función de las características de la demanda, salvo fuerza mayor, que se podrían ver garantizados mediante el establecimiento de servicios mínimos de carácter obligatorio. ¿Qué más? La cooperación con la autoridad portuaria y la administración marítima en las labores de salvamento, extinción de incendios y lucha contra la contaminación, así como la prevención y control de emergencias. Otra casuística sería el sometimiento a esa potestad tarifaria de las autoridades portuarias mediante el establecimiento por parte de esta de tarifas máximas empresariales. Y por último, cuando hablamos de servicios comerciales, hacemos referencia a aquellas actividades de prestación de naturaleza comercial, como bien dice la palabra, no teniendo el carácter de servicios portuarios y que estén vinculadas a la actividad portuaria. Entonces, para cuya prestación se exige la obtención de la correspondiente autorización, también reglada, pero con un menor intervencionismo en su prestación y control por parte de la autoridad portuaria. Pues bien, no estando catalogado el servicio de avituallamiento de buques como servicio portuario por el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, el mismo se vino configurando desde la entrada en vigor de la Ley 48/2003 como servicio comercial. No obstante, la aprobación del reglamento de la Unión Europea que he mencionado anteriormente, se creó un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, con lo cual alteró esta categorización para el servicio de avituallamiento de combustible a buques, no para el aprovisionamiento de agua o lubricantes. Y ahora que mencionas este reglamento comunitario, ¿cuál es a tu juicio el impacto que ha tenido en el servicio de alguna manera de aprovisionamiento de combustible a buques y cuál es la solución que nuestro ordenamiento jurídico ha tenido en este sentido? Pues bien, sí que es cierto que el reglamento, ¿no?, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios, categoriza en su artículo 1 como servicio portuario al servicio de suministro de combustible de buques. En este caso hay que recordar que un reglamento de la Unión Europea es un acto jurídico directamente aplicable a los Estados miembros que no requiere la transposición al derecho nacional y prevalece sobre ese derecho nacional, por lo que existe una contradicción entre la categorización como servicio comercial de bunkering en nuestra normativa nacional y la categorización como servicio portuario de bunkering en la normativa europea, cuya prelación ya hemos indicado. No obstante, una adecuada interpretación de las excepciones que reenvían a la legislación nacional de los Estados miembros del articulado del reglamento de la UE, en este caso, permite sostener la opinión que es posible mantener la configuración del servicio de suministro de combustible como servicio comercial en este caso, pero me reitero que es una mera opinión. Sí, efectivamente, porque en este sentido hay bastante discrepancia, ¿no? Sobre si debe ser entendido como servicio comercial, servicio portuario, etcétera, ¿no? En este caso no nos vamos a meter. Además, pues hay una reciente o hay una posible modificación de la Ley de Navegación Marítima y de Puertos que lo configura como servicio portuario, pero como digo, en este sentido no queremos en este caso sentar opinión. Lo que sí me gustaría saber, y es para meternos de lleno en cómo es la operativa, ¿no?, más concreta
concreta, visto el régimen jurídico, ¿cómo se suministra combustible a un buque en los puertos españoles? Pues los buques se habituallan de combustible en los puertos de la siguiente manera. En primer lugar, mediante camión cisterna o contenedor, también denominado como Track to Ship, en acrónimo sería TTS, o Container to Ship, que en acrónimo sería CTS. Por otro lado, puede ser también mediante medios flotantes o gabarra, también denominado Ship to Ship, en acrónimo sería STS. Y por último, la otra opción sería mediante tubería fija desde terminal o instalación portuaria, también denominado Pipe to Ship, en acrónimo sería PTS. ¿Y qué requisitos son exigibles, ¿no?, para la obtención de la autorización para prestar este servicio de suministro de combustible, ¿no? Es decir, ¿qué condiciones se tienen que dar? Me imagino condiciones de seguridad, condiciones técnicas, etcétera, ¿no? A ver si nos puedes hablar un poco de esto. Como requisitos exigibles para la obtención de esta autorización, si hablamos a nivel técnico, tenemos infinitos requisitos, ¿no?, que podríamos mencionar, pero que quizá me voy a centrar en un par de ejemplos para que podáis ver un poco la parte más técnica. Así que me voy a centrar exclusivamente en dos. Por ejemplo, el primero sería que es importante, ¿no?, que el titular de la autorización deba contar con un plan interior marítimo, el llamado PIM, ¿vale?, de acuerdo con el Real Decreto 1695-2012 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina y de acuerdo con las recomendaciones de la OMI. En dicho plan siempre se debe indicar el inventario de medios, su localización, su permanencia, horarios y demás requisitos que correspondan. El citado Plan Interior Marítimo siempre será integrado en el Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria y describirá los procesos operativos a seguir ante un vertido accidental, así como el esquema de coordinación con el PIM del puerto. Bien, y otro ejemplo importante que para mí siempre estamos trabajando en la misma línea con Capitanía Marítima y siempre estamos en contacto desde operaciones marítimas, creo que es importante destacar el despacho del buque que emite la Capitanía Marítima para que ese buque pueda operar. Es decir, es ese procedimiento administrativo mediante el cual el Distrito Marítimo comprueba que los buques, en este caso pueden ser tanto buques, embarcaciones civiles, incluidos los de recreo, pero estoy centrada más que nada en gabarras, que es lo que trabajamos en operaciones marítimas, cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales para poder efectuar las navegaciones y tráficos que se pretendan realizar, así como que cuentan con las autorizaciones legales exigibles y su tripulación obviamente es la adecuada en cuanto a su número y titulación, con lo cual cuando la autoridad portuaria emite esa autorización a la empresa que suministra ese combustible siempre queda supeditada al despacho de la Capitanía Marítima de las Gabarras. Y ya por último, en este proceso de descarbonización que estamos viviendo hoy en día en el ámbito marítimo en general y con los buques en particular, te quería preguntar cómo se afronta desde la autoridad portuaria los cambios en los sistemas de propulsión que estamos viendo, ¿no? Especialmente cada vez más iremos viendo la posibilidad de que este suministro de combustible se transforme o se cambie por suministro eléctrico, por hidrógeno, por gas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco cómo se afrontan desde la autoridad portuaria estos nuevos cambios? Bien, pues está claro que en un corto periodo de tiempo, ¿no?, los buques mercantes y de pasaje van a ir cambiando esas fuentes de energía de sus sistemas de propulsión. Las obligaciones tanto de descarbonización que alcanzan a la comunidad internacional no tienen vuelta atrás y los buques no van a ser una excepción. Las actualizaciones tecnológicas en los buques llevan aparejadas las transformaciones correspondientes en los puertos para permitir las actividades de habituallamiento de estos nuevos combustibles a los buques mediante la adaptación de los muelles y de sus infraestructuras. Un ejemplo de ello es la electrificación de los muelles de cruceros que las autoridades portuarias están llevando a cabo y las peticiones de nuevas potencias para permitir las necesidades de suministro que están por llegar con nuevas estaciones transformadoras para ello, con lo cual de igual modo puede ser también el otorgamiento de concesiones para hidrogeneras, es decir, gasolineras de hidrógeno, ¿no? Pues Elisenda, muchísimas gracias. Yo creo que está muy interesante este podcast que hemos grabado y porque de alguna manera abordamos un tema que no es frecuente en el podcast, que es
un poco el derecho portuario, ¿no? Así que nada, agradecerte nuevamente tu participación. Muchas gracias, Juan Pablo. Siempre es un placer poder colaborar contigo. Pues nada, dejamos aquí este podcast y para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por vuestra atención y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias.